Firmada y leída por el presidente del Gobierno, don Pedro Sánchez Pérez Castejón, así como sobre el cumplimiento de la normativa que sobre la obtención del título de doctor establecen tanto el Real Decreto 99/2011 de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, como las normas universitarias al respecto, presentado por el senador Cosidó y 24 senadores más. Comenzamos entonces el debate a la totalidad. Para turno a favor, senadora del Río. Muchas gracias, presidente. Señorías, hoy es un día importante para el parlamentarismo. Vamos a visualizar cómo el Senado de España puede aportar mecanismos de control para paliar los efectos del eterno no es no de un presidente del Gobierno que parece que tiene algo que esconder. Todos sabemos para qué estamos aquí. Por primera vez se solicita la creación de una comisión de investigación que no se refiere a los actos de una institución o de un colectivo, sino a los actos particulares de una persona individual. Y esta persona no es ni más ni menos que el presidente de Gobierno de España. Un presidente que nos consta que se encuentra en el pleno ejercicio y disfrute de sus derechos presidenciales. Nos lo demuestra con mucha frecuencia, por ejemplo, con su continua ruta internacional comparada en Times Square, o el uso excesivamente frecuente del Falcon o del helicóptero, así como su larga galería de fotos frívolas en cada rincón de la Moncloa. Pero un presidente de Gobierno también debe ejercer con el mismo ímpetu sus deberes constitucionales. No es el caso del presidente actual, porque muchos son los deberes constitucionales que este presidente accidental se salta de forma muy repetida. Pone en riesgo, por ejemplo, la unidad territorial, principio constitucional básico, por ejemplo, con sus pactos secretos con los nacionalistas y radicales. También ataca la separación de poderes. Basta verle estos días con su gestión del delito de rebelión ante el Tribunal Supremo o la abogacía del Estado. También desprecia el carácter bicameral de nuestro Parlamento, como hemos visto con el intento de saltarse el veto al Senado en la aprobación de los presupuestos. Pero estos deberes, a pesar de su enorme relevancia, no son los que nos ocupan hoy aquí. De hecho, la comisión cuya creación solicitamos desde el Partido Popular y también Foro de Asturias nace ante la negativa del presidente de Gobierno, con su no es no, a cumplir con su deber y obligación de transparencia y de rendición de cuentas ante el pueblo español. Concretamente, su negativa a dar las explicaciones pertinentes sobre el proceso de elaboración y defensa de su tesis doctoral, sobre la cual recae la sombra de la duda del plagio, y ante la cual la única medida de transparencia que ha adoptado ha sido hacerla pública después de 6 años. Yo diría, gracias por nada, presidente, pero no olvide que una vez hecha pública hay que rendir cuentas. Porque la tesis doctoral de un presidente de Gobierno representa un tema de interés público. Por si alguien tiene dudas, así lo ha dejado claro en su informe los letrados de estas Cortes, y también lo ponen de manifiesto el elevado interés mediático que levantan estos temas. De hecho, todos sabemos que por irregularidades académicas mucho menos graves que la que nos ocupa, se han producido importantes dimisiones de altos cargos en España, acompañado siempre de una nube mediática, por no decir en ocasiones de acoso. Más aún, la acusación de plagio de sus tesis doctorales ha llevado en otras democracias a la dimisión de sus primeros ministros. A pesar de este interés público que considero indiscutible, el presidente del Gobierno se ha negado a rendir cuentas tanto públicamente como en esta Cámara. Y esta comisión nace, por tanto, para desbloquear esa situación y facilitar al presidente del Gobierno de un mecanismo de transparencia adecuado para satisfacer los intereses de los españoles. Esta comisión no sería necesaria si el presidente del Gobierno hubiera venido a responder voluntariamente estas cuestiones al Senado,
o si, por ejemplo, no hubiese censurado la información que se estaban dispuestos a comunicar en Radio Televisión Española, o si no hubiera también intentado silenciar a la prensa, amenazando con querellarse contra los medios de comunicación. Lejos de dar un ejemplo de transparencia y ética como corresponde a cualquier presidente de Gobierno, el nuestro ha blindado su tesis y aplica ahora una auténtica ley mordaza, esta sí lo es de verdad, para pretender controlar a los medios de comunicación, sean públicos y privados, con la excusa, eso sí, de que lo hace para controlar las fake news. Lo quieren controlar todo, desde Radio Televisión hasta el Senado, pero nosotros aquí tenemos la mayoría porque así lo ha querido el pueblo español. Asimismo, creo que estamos asistiendo al mayor ataque a la calidad democrática que se ha producido en los últimos 40 años que cumple esta nuestra Constitución. Y si me permiten decirlo, la posible falsedad de la tesis doctoral sería solo la punta del iceberg de un comportamiento cortoplacista y utilitarista de un presidente que afirma que no hay que estudiar nada para convertirse en presidente del Gobierno. La comisión que solicitamos se creará conforme a ley y defenderá los principios de respeto a la intimidad, al honor, al secreto profesional y a la cláusula de conciencia. Pero además se va a regir por 3 principios adicionales que enaltecerán, al contrario de lo que opina nuestro presidente, el papel del Senado a la hora de desarrollarla. En primer lugar, el rigor académico, permitiendo incorporar una dimensión académica que complemente la visión que hemos recibido hasta ahora desde el prisma periodístico. Y esto nos permitirá, por ejemplo, conocer los beneficios que se derivan de adquirir la condición de doctor dentro del sistema universitario español o cuáles son los requisitos de las distintas legislaciones con los que se está jugando a la ambigüedad. También tendremos como principio básico el respeto al sistema universitario español, al que se le ha atacado indebidamente al poner el énfasis en casos particulares en vez de la larga trayectoria de excelencia académica demostrada. Precisamente en este año celebra la Universidad de Salamanca su 8º centenario. ¿Qué significa esto? Significa que el sistema universitario español ha cumplido 800 años, durante los cuales ha iluminado con su verdad y su sabiduría al mundo. Y este aniversario es también el aniversario del sistema universitario hispanoamericano, con todo lo que ello conlleva. Pues lejos de disfrutar y contribuir a esta celebración, este año se ha vivido un ataque injustificado a la calidad y al rigor de nuestras universidades, con objeto de dañar a figuras políticas. Desde esta comisión revertiremos esa situación y devolveremos a las instituciones educativas la dignidad y la reputación de la que hacen gala todos los días y que realmente se merecen. En tercer lugar, y en esto sí que va a parecer que vamos contracorriente, esta comisión va a defender la presunción de inocencia, algo que muchos grupos han obviado a la hora de hacer su oposición política, insensibles a las heridas insalvables que se producen en las personas, en sus familiares y en las instituciones. Tengo delante a nuestra compañera senadora Pilar Barreiro, que ayer pudo volver a incorporarse a su grupo parlamentario. Es el ejemplo más cercano que tenemos en el Senado de esta situación, pero no es ni mucho menos el único. Por tanto, no va a ser el objetivo de esta comisión criminalizar al presidente del Gobierno, pero sí defender el derecho a la verdad, porque solo la verdad nos hará libres. Y desde el Partido Popular queremos ser garantes de ese derecho, el derecho que tienen los españoles a saber si el presidente del Gobierno ha dicho la verdad o no respecto a su tesis doctoral y si tiene algo que esconder y por eso no ha rendido cuentas ante los españoles. Si ha dicho la verdad, no tiene nada que temer. Si hubiese mentido, le recordaremos que España no se merece un presidente que mienta. Le recordaremos que un presidente de Gobierno de España no puede cruzar todas las líneas rojas de la ética política,
no puede elegir el camino más corto para llegar a la Moncloa y no puede regirse por el principio de que el fin justifica los medios. Porque un presidente así no representa a la sociedad española, que es trabajadora, libre y solidaria. El Senado, a través de esta comisión, puede avanzar un paso más hacia la libertad y hacia la verdad, defendiendo nuestra vocación de servicio público y anteponiendo los principios constitucionales a cualquier otro planteamiento. El PP no se va a callar ante este incumplimiento. Vamos a defender y no nos vamos a callar. Yo ya termino, pero antes les pido que voten hoy con nosotros a favor de la creación de esta comisión de investigación, porque solo así sabremos la verdad y solo así sabremos si Pedro Sánchez sale de ella convertido en el Dr. Jekyll o en Mr. Hyde. Muchas gracias. Gracias, senadora del Brío. ¿Alguien va a utilizar el turno en contra? Señora Alegre, no. ¿En contra? Sí, senadora. Perdón, senadora. ¿Alguien más? Tendrán que compartirlo. Entonces empieza primero Esquerra Republicana. Vale. Tendrán que compartirlo, senadora Estrade, ¿eh? Buenas tardes. Disculpe, presidente, porque he tardado un poco en levantar la mano, pero no pasa tenía nada. Voluntad de intervenir. Muy rápido. Señor Cosidó, nosotros estamos a favor de cualquier tipo de comisión de investigación que sirva para dar transparencia a lo que hacemos los políticos, que sirva para que la ciudadanía conozca todo lo referente a la política y que sirva, en definitiva, para dignificar la política. Por lo tanto, en principio, votaríamos a favor de la creación de esta comisión. Pero hay dos inconvenientes. Uno es que nos da la impresión que ustedes quieren utilizarla con finalidades partidistas, oportunistas, sectarias y coyunturales. Y nosotros entendemos que una comisión de investigación no puede tener ese cariz. Es decir, tiene que ser una comisión de investigación que vaya a fondo de los problemas, que tenga un carácter estructural y que no sea partidista. Y después, existe un precedente, señor Cosidó, y ya me disculpará que se lo tenga que recordar, pero la comisión de investigación sobre financiación de los partidos políticos, que en este momento aún funciona en esta Cámara, pues ¿qué ha demostrado? Que no es una comisión que sirva para lo que fue diseñada, que es para investigar la financiación de todos los partidos políticos, empezando por el suyo. ¿Por qué? Porque es el partido mayoritario y porque es el que tiene más problemas relacionados con la financiación, porque es el que más sospechas ha levantado, porque es el que más condenas ha merecido, porque es el que en este momento preocupa más a la ciudadanía. No me lo niegue, señor Cosidó. La financiación del Partido Popular está en boca de todos los españoles, de todos, incluso de sus votantes y partidarios que quieren conocer a fondo qué ha pasado. Claro, hemos visto cómo ha funcionado esta comisión. Es decir, que se está investigando las finanzas de todos los partidos menos la de la suya. Por lo tanto, como nos tememos que pasará lo mismo con esta, porque nos gustaría también que se hablara del máster del señor Casado, por ejemplo, o que se hablara de otros casos de titulaciones académicas sospechosas que también incumben al Partido Popular, pues para que no pase esto, no votaremos a favor. Nos abstendremos porque, repito, no tenemos nada en contra de las comisiones de investigación. Al revés, somos favorables a ellas y en el Parlamento de Cataluña lo hemos demostrado muchísimas veces. Pero por esa razón que le digo, nos abstendremos. Gracias. Gracias, senadora Estrade. Senadora Iglesias. Gracias, señor presidente. Señorías, muy brevemente para mostrar la postura en contra del Grupo Parlamentario Socialista a la creación de esta comisión de investigación.
Voy a relacionar brevemente los tres motivos que luego desarrollaré en el turno de portavoces. En primer lugar, estamos en contra porque, efectivamente, la Constitución y el Reglamento establecen que se podrán crear comisiones de investigación para tratar asuntos de interés público. Desde el Grupo Socialista consideramos que la tesis del presidente y la obtención de su título de doctorado no es un asunto de interés público. Luego trataré de explicarlo. Por lo tanto, entendemos que no se daría el supuesto de hecho para crear esta comisión de investigación. En segundo lugar, porque nuestro trabajo tiene que estar orientado a alguna de las funciones del Senado, que básicamente son las presupuestarias, legislativas y de control e impulso de la dirección política. ¿Y dónde encuadramos esta comisión de investigación sobre la tesis del presidente? En ninguna de ellas. ¿Dónde la situamos? Se lo digo yo. En el epicentro de la frustración del Partido Popular por haber perdido el poder. En ningún otro sitio. Y en tercer lugar, señorías del Partido Popular, nos oponemos a la creación de esta comisión de investigación porque nos oponemos a su manera de hacer política en esta Cámara. Porque el Senado no está para servirles a ustedes, está para servir a los ciudadanos. El Senado no está para que ustedes se tomen la revancha de las partidas que pierden en el Congreso de los Diputados, que es lo que están haciendo hasta ahora. Ayer nos acusaron de pisotear el Senado. Hoy la portavoz del Grupo Popular ha dicho que esto es el mayor ataque a la calidad democrática que habrá pasado en este país. Dosifíquense, porque el español es muy rico, pero están ustedes terminando con todas las palabras gruesas. Se están quedando sin titulares. Por lo tanto, el Partido Socialista se va a oponer a la creación de esta comisión de investigación. Por cierto, el Senado, que ustedes nos acusan de pisotear, lo dicen ustedes que es su fortaleza. Su fortaleza. Esto no es una guerra. Esto no es una guerra. No se lo tomen así. Gracias. Gracias, senadora Iglesias. Pasamos al turno de portavoces por el Grupo Mixto. ¿Alguien más va a intervenir? Perdón. Bien. Senadora Alegre. Gracias, señor presidente. Los senadores de Ciudadanos, señorías del Partido Popular, votaremos a favor de la creación de esta comisión. Y votaremos a favor porque, y ahora me dirijo a la bancada socialista, porque hay dudas razonables sobre si el señor Sánchez, el doctor Sánchez, plagió su tesis doctoral, sobre si la pudo hacer una tercera persona y sobre la composición del tribunal que la evaluó, que podría ser afín a su persona. Las dudas han surgido y surgen a partir de informaciones publicadas, cierto es, pero que afirman que el porcentaje plagiado podría ascender hasta un 21% del total de la tesis doctoral. Nosotros le pedimos en el Congreso que lo hiciera, y es cierto que el Partido Popular votó en contra de nuestra petición, ustedes evidentemente también, y sus socios también, pero deben de venir a las Cortes Generales, el doctor Sánchez debe de venir a las Cortes Generales y explicar esas dudas razonables que existen y, por lo tanto, que dé explicaciones, porque lo más grave es que hubiera mentido en sede parlamentaria. Y cuando hay dudas razonables hay que aclararlas. Pero no contentos con esto, el doctor Sánchez está perdiendo los papeles. Ha amenazado a los medios de comunicación, nos amenazó a Ciudadanos con aquella famosa expectación de «os vais a enterar», y nosotros preferimos la democracia a las amenazas. Es decir, que empieza a ser una tónica habitual lo de las amenazas, ¿no, señor Gil? Porque este fin de semana, aprovecho la ocasión, aprovecho para decirle que debería de pedir perdón
con esas amenazas, usted y todos los miembros, usted ha preferido defender al carnicero de Mondragón que andaba sin escolta por Alsasua cuando los demócratas, cuando los constitucionalistas teníamos que llevar escolta. Las ansias de poder no pueden justificar que el doctor Sánchez recurra a las amenazas, ni usted tampoco, señor Gil, para pagar el alquiler de la Moncloa. Tenemos la percepción, lo he dicho hace un momento, que el señor Sánchez mintió en el Congreso. Dijo que la tesis era pública y no era verdad. Vetó nuestra ley de regeneración y transparencia universitaria y ahora se esconde detrás del señor Torra y del señor Iglesias para no comparecer. Las amenazas del doctor Sánchez no van a frenar nuestra voluntad democrática. No pararemos hasta que comparezca, se sepa la verdad y explique de verdad si escribió o no su tesis, cuánto ha plagiado o por qué fusilaba discursos del que había sido ministro de Industria. Por ese motivo, los senadores de Ciudadanos votaremos a favor de la creación de esa comisión. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador Alegre. Senadora Domínguez de Posada. Gracias, presidente. Señorías, el presidente Pedro Sánchez es un modelo de incoherencia en sus planteamientos, en sus acciones y hasta en la comunicación institucional de las mismas. En 4 décadas de democracia, nunca un gobierno dio tantos bandazos, cambió tantas veces de idea y de posición en plazos tan cortos de tiempo, días e incluso horas, como este gabinete a la desesperada, con la consiguiente sensación de desconcierto, inseguridad y falta de confianza que tal circunstancia produce en la ciudadanía. El asunto que hoy nos ocupa, relativo a la tesis doctoral de Pedro Sánchez, no es en modo alguno una excepción a estos 5 meses de auténtico caos gubernamental. Desde Estados Unidos dijo que comparecería en la Cámara para explicar el asunto de su tesis, luego se retractó y se negó en rotundo. ¿Por qué el presidente del Gobierno de la Nación se niega a comparecer en esta Cámara para dar una explicación razonable, razonada y limpia sobre su tesis doctoral? ¿Tiene algo que ocultar? ¿Acaso no está obligado por ética y por ley a decir la verdad? ¿Se puede considerar un asunto privado, personal o un asunto menor, un tema de vital importancia curricular como es una tesis doctoral? ¿No tendría que ser el presidente del Gobierno, el presidente de todos los españoles, la primera persona que diera ejemplo de limpieza y verdad en su currículum académico? ¿Honra con su silencio el buen nombre de una institución como la universitaria y de un tribunal que dio por buena su tesis? ¿Puede engalanar su currículum personal con méritos que no le corresponden? ¿Se pueden usar negros para elaborar una tesis que debe ser original y con rigor académico? ¿Es la tesis del presidente, doctor Sánchez, rigurosa y original? ¿Se puede usar información de un ministerio que no es pública? Si se utiliza, ¿supone trato de favor o tráfico de influencias? ¿Por qué elude dar explicaciones y aportar pruebas de que no ha incurrido en mentira o ilegalidad alguna en esta Cámara Alta? ¿Es esta una petición? ¿Es una práctica democrática? ¿Por qué se quiere aparentar lo que parece que no se es? ¿Se puede publicar lo que no se ha investigado? ¿Respetó la propiedad intelectual? ¿Abusó de sus influencias de partido entonces o abuso ahora de su actual posición de poder? Señorías, un presidente que se resiste con triquiñuelas varias a dar explicaciones en sede parlamentaria se asemeja más a un totalitario cualquiera de baja estopa que a un regenerador como nos vendió con la moción de censura.
Dado que se negó a comparecer en esta Cámara, Foro firmó la petición de comisión de investigación como establece el reglamento del Senado en el artículo 59 y, consecuentemente, con ello, votaremos a favor de la creación de la misma. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Domínguez de Posada. ¿Alguna intervención más en el Grupo Mixto? No hay más intervenciones. El Grupo Parlamentario Nacionalista, Partido Demócrata, Agrupación Reña Independiente, Coalición Candaria, senador Cleries. Senador Rodríguez Cejas. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Asistimos atónitos a un debate que consideramos que no debió llegar nunca a este Senado. Y seré muy breve. La función de estas Cortes Generales no es investigar si Pedro Sánchez hizo la tesis o no, o si copió o no copió. Para eso ya está la universidad y, si me apuran, para eso ya están los tribunales. A nosotros no nos elige la ciudadanía para esto, señorías. Nos elige para que nos preocupemos de sus problemas y de sus necesidades. Nos elige para poner soluciones al desempleo, al paro juvenil, que es alarmante, a la precariedad laboral, a la pobreza energética que se ha instalado de forma permanente en muchos hogares de este país, para la adecuación de sus infraestructuras públicas, solucionar los problemas de movilidad y transporte, para recuperar el tiempo perdido en la sanidad pública o alcanzar los mejores índices de educación, para adoptar medidas que auxilien a un ahogado sector primario. Nos eligen para tomarnos en serio la dependencia, la gestión de la crisis migratoria, respetando siempre los derechos humanos, para combatir la desigualdad como base para luchar contra la violencia de género, salvar nuestro futuro común con medidas que respeten el medio ambiente y frenen el calentamiento global. ¿Les parece poco la encomienda, señorías? ¿De verdad creen que una Cámara como el Senado se puede ocupar de investigar la tesis doctoral del presidente del Gobierno? Claro que el presidente Sánchez debe rendir cuentas sobre su tesis doctoral, pero lo hará y lo debe hacer en los organismos que están habilitados para ello. La agrupación Reña Independiente, por tanto, y Coalición Canaria no apoyará la creación de esta comisión de investigación con los recursos y el dinero público. No apoyaremos este descalabro al parlamentarismo y a las instituciones de este país. No apoyaremos poner esta Cámara al servicio partidista de ningún color político, ni de ustedes, ni de ustedes, ni de ustedes, ni que el Senado se convierta en el tablero del juego político de los partidos mayoritarios de este país. No apoyaremos, en definitiva, perder la poca credibilidad que nos queda ante la ciudadanía, cada vez más cansada y más harta de su clase política, por respeto, lealtad y consideración con la ciudadanía que nos elige. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador Rodríguez Cejas. Senador Cleries. Muchas gracias, presidente. Cuando yo llegué aquí al Senado, me dijeron que esto era una Cámara territorial. Después ya fui viendo que esto era más una Cámara de segunda lectura y que el tema territorial quedaba bastante olvidado. Muchas veces, con gobierno del Partido Popular y con mayoría absoluta del Partido Popular, me di cuenta que era una Cámara de segunda, con muy poca actividad, con poquísima actividad. Ahora está resucitando porque, claro, el Grupo Popular está en la oposición y esta Cámara de segunda lectura quiere dejar de ser de segunda y quiere pasar a ser más activa. Pero lo que realmente sorprende es cuando a esta Cámara se la quiere que ahora coja la responsabilidad de ser la Cámara del rebote, de la revancha y de la venganza parlamentaria. Que lo que no se consigue en el Congreso, tenemos el Senado para la segunda vuelta. Y creemos que no tendría que ser así. Creemos que el Senado lo hemos de poner en valor. Nosotros no somos
yo mismo no he estudiado Derecho o Economía, soy ingeniero industrial, yo no puedo juzgar la tesis doctoral de una persona, porque en definitiva el señor Sánchez, cuando hizo su tesis doctoral, pues no era presidente del gobierno. Yo creo que estamos poniendo en el mismo valor dos cosas que son muy distintas, que no tienen nada que ver. Y ustedes han dicho mecanismo de control, han dicho vamos a poner en valor las instituciones educativas. Oiga, en esta comisión van a poner en valor las instituciones educativas y dicen no vamos a criminalizar al presidente Sánchez y a continuación dicen presidente accidental. Oiga, yo creo que ustedes que siempre hablan de la importancia del Estado español, de las instituciones del Estado, tendrían que hablar con más respeto de las instituciones del Estado, creo. Y por tanto nosotros, delante de una propuesta como esta, no les vamos a dar apoyo. Y además, esto ha coincidido en el tiempo que el líder de su partido también está en entredicho sus estudios, pero no la tesis doctoral, prácticamente toda su carrera. Entonces, ¿aquí qué hemos de hacer ahora? ¿Otra comisión de investigación por si Creo que esto no toca aquí, creo que esto no toca. Yo creo que hemos de hacer que el Senado se dedique a los temas territoriales, se dedique a lo que le toca y no se dedique a decir esto que no hemos conseguido en el Congreso lo llevaremos al Senado, que tenemos mayoría absoluta y haremos lo que queramos. Que no se convierta el Senado, como ya está siendo habitual, en un cortijo particular de un partido. Creo que hemos de servir al conjunto de la ciudadanía con temas que interesan a la ciudadanía. Y creo que una tesis doctoral, si hay un problema, se va a la universidad o se lleva a los tribunales. Pero no somos los senadores y senadoras nadie para juzgar una tesis doctoral de una persona que en su día la hizo con otra persona. Y oiga, si la universidad le dio el título, pues es responsabilidad de la universidad y es responsabilidad de los tribunales. No nos convirtamos en jueces de lo que no podemos juzgar. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Cleries. Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el senador Bildarratz. Eskerrik asko, mahaiburu jauna. Muy buenas tardes, señorías. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes podemos reconocer que cuando la ciudadanía valora nuestra labor aquí y la labor de la política estos días la califican como de verdadero lodazal. Estamos en un verdadero lodazal con un debate político de muy escaso nivel, muy bajo nivel. Y les voy a recordar, cuando comenzamos este nuevo periodo de sesiones, el Partido Popular nos sorprendió con la petición de una comparecencia extraordinaria y urgente de la Diputación Permanente para hacer comparecer al presidente por un tema muy grave, y le daban al presidente 2 días de plazo, sabiendo que estaba en Latinoamérica, 2 días de plazo para comparecer en esta Cámara y debatir sobre la migración. Dos días. Le daban 2 días, ¿no? Le daban 2 días para comparecer, pero hete aquí que salta el tema de la tesis. Y cuando el Partido Popular dice que de priorizar uno de los 2 temas, prioriza el de la tesis y no el de la migración, ¿es verdad o no es verdad? Entonces, ¿en qué estamos convirtiendo la política? La política la estamos convirtiendo en un verdadero lodazal, porque si somos capaces, un partido mayoritario en esta Cámara es verdaderamente capaz de dar prioridad a esta comisión de investigación o a la comparecencia del presidente con el tema de la tesis sobre un tema como es la migración, creo que hay un verdadero problema de concepto. Primer punto. Segundo punto. Nosotros, como Partido Nacionalista Vasco, no entendemos y no compartimos cómo se están gestionando las comisiones de investigación por concepto. ¿Por qué? Porque se utilizan para hacer una brecha mucho más grande y golpear al adversario político. Y no les voy a recordar, por ejemplo,
la comisión del GAL, que duró 2 meses. ¿Y por qué duró 2 meses? Porque una persona que tanto al Partido Socialista como al Partido Popular dijo que no convenía ni a unos ni a otros. Y ahí se quedó la comisión del GAL. No era para saber la verdad, era para meterle el dedo en el ojo al adversario político. Por eso nosotros no creemos en las comisiones de investigación. Tercer punto. Cuando se dice, y la senadora del Río, la que ha defendido la creación de esta comisión, decía que no quieren, textualmente, no quieren criminalizar al presidente del Gobierno, sino que es todo lo contrario, es saber con rigor, saber con conocimiento todo lo que ha estado ocurriendo. Le voy a leer las palabras del senador Aznar, mi querido amigo, el senador Aznar, cuando se creó la comisión de investigación de la financiación de los partidos políticos. Decía: sabemos que a algunas de sus señorías les preocupa que esto pueda convertirse en una batalla del y tú más. Estén tranquilos, a eso no va a jugar el Partido Popular. Sabemos que a algunas de sus señorías les preocupa cuál pueda ser el funcionamiento de la comisión. Mano tendida, señorías, nuestra mayoría absoluta no va a ser la que cuarte ni el diálogo ni el funcionamiento de esta comisión. Mano tendida a todas sus sugerencias. Venimos a converger con ustedes y a buscar esas fórmulas que nos permitan mejorar el sistema. Esa fue la invitación. Y en base a eso el Partido Socialista hizo una propuesta. ¿Saben ustedes cuántas comparecencias del Partido Socialista se aceptaron? Ninguna. ¿Saben ustedes, cuando Podemos hizo su plan de trabajo para esta comisión de investigación, cuántas propuestas y cuántas comparecencias le aceptaron? Ninguna. Al igual con RC, al igual con el Partido Nacionalista Vasco, al igual con el PDeCAT. Esa fue la invitación. Ninguna. Porque ustedes no querían hacer eso. ¿Saben lo que querían hacer? 2 de diciembre, elecciones andaluzas. ¿Quién comparece este jueves? Susana Díaz. ¿Quién comparece el jueves que viene? Chávez. ¿Y quién comparece el jueves siguiente? Griñán. Y yo no me voy a meter si tienen que comparecer o no. Ahora, me reconocerán ustedes, me reconocerán sus señorías, que teniendo el 2 de diciembre elecciones, parece que hay un uso electoral de lo que pueda ser esta Cámara. Siguiente tema. Cuando ustedes van a sus ciudades y hablan con sus ciudadanos, ¿qué les trasladan? ¿Qué les están trasladando? ¿Y verdaderamente ustedes creen que con lo que hoy van a aprobar les responden a las necesidades que ellos nos demandan? ¿Ustedes creen que está entre las preocupaciones de los ciudadanos el máster, y no voy a decir ningún nombre, los másteres de diversos representantes políticos o estudiantes que han obtenido los másteres de no sé qué manera, o les preocupa la tesis del presidente del Gobierno? Si ustedes, señorías, quisieran utilizar estas cuestiones, por ejemplo, para mejorar la universidad, pues nosotros sí podríamos considerar tomar parte, si verdaderamente fuera una ambición y un esfuerzo sincero. Nosotros sí que querríamos tomar parte, porque les puedo lanzar una pregunta que me preocupa bastante más. ¿Cuántas universidades en estos momentos del Estado español están entre los 100 primeros puestos a nivel mundial? ¿Cuántas? Ninguna. Ninguna. Y no únicamente se lo achaco al Partido Popular, Partido Popular, comunidades autónomas, todos. Ahora, ¿y esto no merece un trabajo amplio y de acuerdo por parte de todos para que el ranking de las universidades españolas pueda mejorar? Pues ahí, en ese tipo de trabajos, pues nosotros podríamos entrar y podríamos colaborar. Para finalizar, en la moción, de la cual nadie ha hablado, trae 2 objetos. Primero, determinar si ha habido o no plagio en la elaboración de la tesis doctoral. Está definido. Yo creo que en el artículo 14 del Real Decreto al que hacen ustedes mención 99/2011 del 28 de enero, cuáles son los requisitos y quién es el competente para valorar y para evaluar a un doctorando y cuándo una tesis se adecúa a las necesidades que la propia universidad y el propio decreto ha establecido. Y el segundo tema que ustedes
mencionan es si se ha respetado la normativa. ¿Ustedes creen, de verdad, que compete a este Senado decir si se ha respetado esa normativa en ese caso concreto y si de verdad se ha determinado o ha determinado si ha habido un plagio o no? Nosotros. Y siguiente reflexión, porque este debate también ha surgido por parte de ustedes, que todo el tribunal eran amigos, no eran amigos. Que yo sepa, en base al artículo 14 del Real Decreto citado, hay una serie de condicionantes para el tribunal también a la hora de valorar una tesis. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta que me surge es si los miembros de la comisión de investigación que van a valorar la tesis del presidente Sánchez van a cumplir con esos requisitos. Primero, considero que este Senado no es el competente. Segundo, entiendo que todos los miembros de esa comisión de investigación van a ser doctores con una larga ya trayectoria, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que no. En definitiva, señorías, salgan del lodazal. Si verdaderamente quieren prestigiar esta Cámara, trabájese, como la propia senadora del Río ha dicho, trabájese con rigor, y si es así, y todos trabajamos de la misma manera y con la misma ambición, por ejemplo, para convertir a la universidad en un foco de ambición, de motivación y para incluirlas dentro de las 100 primeras universidades del mundo, ahí nosotros estaremos. Lo demás no. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Bildarratz. Por el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, en Comú Podem Marea, tiene la palabra la senadora Mora. Gracias, señor presidente. Señorías del Partido Popular, nos traen aquí la creación de una comisión de investigación, parece que solamente para investigar la tesis doctoral del señor Sánchez. Y yo la verdad es que me atrevería a calificar esta iniciativa como oportunista, como una cortina de humo para tapar el ruido que suena cada vez que salen casos de corrupción que les vienen aflorando. Yo diría esto. Lo mismo me estoy equivocando y les estoy juzgando un poquito mal. No sé, les voy a dar un poco el beneficio de la duda. Lo mismo, lo que pretende con esta comisión de investigación es, indagar en la democracia. Lo mismo quieren y tienen un afán de luchar contra cualquier tipo de corrupción política. Lo mismo lo que quieren incluir en esa comisión de investigación es defender la institución pública de la universidad. O bien lo que intentan es darle valor, al fin, al Senado en sus funciones. No sé, a lo mejor. Estarán de acuerdo conmigo en que el plagiar una tesis doctoral, como prebenda por ser un cargo público, sería, desde luego, un escándalo insoportable. En esa misma línea estarán conmigo en que casos como el de Pablo Casado o el de Cristina Cifuentes, en el que nada más y nada menos que el Tribunal Supremo y el juzgado de instrucción que investiga el caso ha dicho que hay indicios suficientes de que les regalaron un título de máster de una universidad, además pública, digo yo que sería también indignante y más siendo cargo público. Digo yo, por poner un ejemplo cualquiera, vamos, que no lo han mencionado, ni uno. En cuanto a la tesis de Pedro Sánchez en concreto, no sé, la señora del Río nos comenta que presentan esta comisión de investigación porque el señor Pedro Sánchez no quiso comparecer para dar explicaciones y para defender la democracia entonces. Y yo, de verdad, no sé si indignarme o alucinarme o ambas cosas a la vez, pero desde que estamos aquí en esta Cámara, desde que ustedes estuvieron en el Gobierno, todos los años que estuvieron en el Gobierno, prohibieron y pasaron sus rodillos parlamentarios una y otra vez
impidiendo que absolutamente nadie del Gobierno compareciera en esta Cámara. Así que, por favor, no seas cínico, porque es que es de un cinismo insoportable. La tesis de Pedro Sánchez, pues la verdad, no parece que sea un trabajo digno de halago, lo mismo no es una tesis de calidad, aunque sí, obviamente, está hecha por el propio presidente. Y en la moción, lo que dice la moción son cosas recogidas de la prensa. Se les olvida decir que la prensa también dice que ha pasado varios test antiplagio y que cubre los mínimos exigibles. Eso se les olvida, porque quizás esa no es la intención que tienen en esta comisión, que, por cierto, ha hablado de todo para defender la comisión, excepto de la tesis. Y digo yo, esta misma comisión de investigación se planteó por otro grupo parlamentario del Congreso y a eso dijeron que no estaban dispuestos. Y ahora nos la traen al Senado, ¿por qué? Porque lo mismo están utilizando una y otra vez esta Cámara con un uso partidista, como bien han explicado otros portavoces. Porque ustedes utilizan las comisiones de investigación como yo me lo guiso y yo me lo como, y eso es lo que vamos a ver otra vez. Si su intención es honesta, y yo les pregunto, digo yo, ¿van a incluir también el escándalo de los másteres de la señora Cifuentes y el señor Casado? Señora del Río, digo yo, como han dicho ustedes, no deberían de temer a la verdad. ¿Sí temen a la verdad? Pues no sé, deberían lo mismo investigarlo. Si tienen una intención honesta, digo yo, ¿van a investigar también o van a meter también la investigación de todo lo que ha pasado en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, donde además se le ha dado de manera fraudulenta también titulaciones a personas vinculadas al Partido Popular? ¿Esa verdad no les interesa, ya que quieren investigar la verdad? A lo mejor quieren también, o tenemos que investigar los títulos de todos los políticos. No sé, de todos los líderes políticos. Metamos también la de la ministra Montón, por nosotros no hay ningún problema. Y nosotros no tendríamos ningún problema en que vienen aquí Pablo Iglesias a contar su tesis de doctorado o cualquier otra de las titulaciones que tiene. Ningún problema, por nosotros ningún problema. Pero no sé si esa es la intención que tienen ustedes. ¿Tienen esa la intención o en realidad lo que van a hacer es, sobre todo esto de lo que estamos hablando, mirar hacia otro lado, como hacen con Lezo, con Gürtel, con la sede pagada en negro y con lo que es la avenida ahora encima, que es el siguiente caso de corrupción, las grabaciones que salen de las cloacas de Interior, donde está la señora Cospedal metida hasta el fango, y ahí sigue de diputada y ahí sigue de presidenta de una comisión y no han dicho ni mu. De ahí nada, ¿no? Señores del Partido Popular, ustedes tienen un problema. Y lo primero que hay que hacer para salir de un problema es reconocerlo. Adelante. España necesita que partidos como el suyo salgan de una santa vez y dejen atrás la corrupción. Corrupción que está lastrando las instituciones y, desde luego, está esquilmando los recursos públicos de instituciones tanto del Estado como de las comunidades autónomas. Si de verdad ustedes quisieran defender la universidad pública, no habrían aprobado ni el tasazo, ni habrían hecho recortes en becas que han expulsado de las universidades a miles de universitarios y que han convertido que las clases humildes vean los estudios superiores como una ilusión imposible. O no hubiesen recortado el presupuesto hasta mínimos históricos en investigación, haciendo que miles de nuestros investigadores se tengan que exiliar. Señorías del PP, por favor, dejen de utilizar el Senado como su chiringuito particular, de manera partidista, utilizando recursos públicos, porque aquí estamos todos, y denigrando esta institución, más aún si se puede. Aquí estamos todo el día hablando de un montón de cosas, de todo, de un montón de cosas y además las que a ustedes les interesan de manera partidista utilizando sus rodillos. Hablamos de muchas cosas, eso sí, de lo que les deben a los ciudadanos cada día, de eso no hablamos para nada. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Mora. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la senadora Iglesias. Gracias, señor presidente. Señorías, dicen que dijo Azaña
que en España la mejor manera de mantener un secreto era escribir un libro. Desde luego no estaba pensando el presidente de la República en una situación de exceso de información y desinformación como la que vivimos en estos momentos en nuestro país, pero curiosamente se ajusta muy bien a lo que está sucediendo con la tesis del presidente. A pesar de ser pública, a pesar de haber sido comentada y requete comentada por tertulianos, periodistas, juristas, por un ingeniero, por catedráticos consultados por este periódico, incluso por un profesor anónimo, a pesar de todo eso, paradójicamente la tesis del presidente se ha convertido en una especie de secreto o de misterio, mejor, para la inmensa mayoría de la gente. ¿Y cómo es esto posible? Pues gracias a la ingente y menesterosa labor de desinformación, de persecución, de intento de destrucción moral que por parte de las derechas políticas y mediáticas de este país se está llevando a cabo contra un hombre que ha osado arrebatarles el poder. Señorías del Partido Popular, llevan ustedes exactamente, bueno, si no me equivoco, porque he hecho los cálculos rápido, 159 días, desde el mismo día de la moción de censura, tratando de deslegitimar al presidente del Gobierno. Llevan ustedes 159 días tratando de deslegitimar el uso de un instrumento constitucional como es la moción de censura. Miren, 1 de junio, el PSOE acaba de dar un golpe de Estado, el señor Imbroda. 3 de junio, un gobierno ilegítimo, la señora Levy. 4 de agosto, preocupación por el estado mental de Pedro Sánchez. Libertad Digital. Yo no sé si ustedes todavía tienen acciones en Libertad Digital, pero desde luego Libertad Digital les está muy agradecido. 24 de agosto, la tentación bolivariana del PSOE. La Razón. 15 de septiembre, mentiroso, chulo, jeta, plagiario, mediocre y censor. Un señor que sale mucho en la tele. 21 de septiembre. El PP de Tenerife compara a Pedro Sánchez con un dictador. He cogido lo mejor de lo mejor. 24 de octubre. Pedro Sánchez es partícipe y responsable de un golpe de Estado en España, el señor Casado. Termino. 28 de octubre. El gobierno más sucio de la historia. Aquí pone de la democracia, pero luego dijo de la historia. Lo dijo el doctor Cosidó. Lo que no aclaró el señor Cosidó es si se refería al gobierno más sucio de la historia de España o de la historia de la humanidad. Me imagino que, dadas las circunstancias, será de la historia del planeta Tierra y de parte del extranjero. Vaya por delante que a mí me parece legítima la crítica pública de la tesis del presidente. Me parece, por su parte, de un cinismo colosal, teniendo en cuenta el historial académico de sus dirigentes más notables, pero están ustedes en su derecho de exprimir hasta la saciedad cualquier asunto que a ustedes les parezca que les va a ser rentable políticamente. Lo que es más difícil de digerir desde el punto de vista democrático es que utilicen el Senado para tratar de cargarse el Gobierno de esta manera. Miren, como he dicho en mi primera intervención, el Grupo Socialista considera que este asunto no es un asunto de interés público. Creo que estarán de acuerdo conmigo en que la formación académica de un presidente, de un cargo público, es un asunto estrictamente privado, personal. ¿No están de acuerdo conmigo? Bien, yo creo que sí. Yo creo que sí. Tan privado como pueda serlo el estado civil de un cargo público o pueda serlo si tiene un chalet con piscina o tiene un piso de 86 metros cuadrados. Yo creo que esto es un asunto privado. Claro, la cosa cambia cuando se descubre que, por ejemplo, el título de ese cargo público pues, ha sido concedido mediante un trato de favor. O, por ejemplo, cuando el cargo público hace una obra en su piso de 86 metros cuadrados y lo hace sin licencia. Entonces, comienza a ser una cosa de interés público, porque es normal, un servidor público no puede saltarse las normas que rigen para todos. Esa es la diferencia. ¿Y qué tenemos respecto a la tesis del presidente? A día de hoy, que la Fiscalía, el Poder Judicial, ha pedido el archivo de la querella contra el presidente. Ha dicho que no hay delito. ¿Qué tenemos? Que desde el Gobierno se procedió a la comprobación con 2 herramientas de detección de plagios, que esas herramientas son las que utilizan la mayor parte de las universidades españolas.
Luego me contestan. Que la universidad ha constatado que efectivamente no ha habido ninguna irregularidad, no ha habido ninguna ilegalidad. Como digo, más allá de sus deseos y de los de sus brazos mediáticos, no hay absolutamente nada. Entonces digo yo, ¿para qué nos traen esto aquí? ¿Para que les pongamos frente al espejo? ¿Para que les recordemos que el Tribunal Supremo ha dicho que hay indicios de trato de favor en la obtención del título de máster de su presidente? ¿Para que les recordemos, como ya se les ha dicho, que el presidente de su partido tardó 7 años en sacar la mitad de su carrera y solo 4 meses, y cuando yo era diputado autonómico, el resto de la carrera? ¿Para que les digamos que eso suena raro? ¿Para qué traen este asunto aquí? ¿Para que les recordemos que el tribunal que evaluó la tesis del doctor Cosidó bien podía ser una reunión de amigos? Para eso lo traen aquí. Miren, dicen ustedes que quieren comprobar si ha habido plagio. Si ha habido plagio, como ya se ha dicho aquí, como ilícito penal, como delito, no lo podemos determinar nosotros ni su mayoría absoluta en esta Cámara. Esto es algo que tendrán que determinar los tribunales. Y como ya he dicho, el Poder Judicial ya ha habido un pronunciamiento. Ha sido el de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que ha pedido el archivo de la querella que se ha puesto por plagio contra el presidente Pablo Sánchez. Por cierto, la querella puesta por un partido con abiertas pulsiones autoritarias con el que el presidente de su partido dice que tienen muchas cosas en común. No por su bien, por el bien de todos los españoles, tengan cuidado con esas amistades, señorías. Y si no es fraude en sentido penal, ¿en qué sentido? ¿En sentido académico? ¿Somos nosotros un tribunal universitario? ¿Lo son ustedes? ¿Van ustedes a leerse la tesis del presidente? ¿Se van a leer los documentos referenciados en la tesis del presidente? ¿Van a bucear en los documentos supuestamente no referenciados? ¿Van a hacer esa labor de comparación? ¿Están ustedes capacitados para eso? ¿Ustedes creen que sí? En todo caso, la conclusión que saquen ustedes va a ser superior a la del tribunal universitario que evaluó la tesis. Y si no es fraude en sentido penal y no es fraude en sentido académico, ¿de qué tipo de fraude estamos hablando? ¿De fraude en sentido coloquial? Estamos aquí en el Senado, en la Cámara Alta, luego me lo cuenta, en la Cámara Alta, en el Parlamento de España, para que el partido, rival natural del partido en el Gobierno, diga con su mayoría que ha habido fraude en sentido coloquial. ¿En serio para eso estamos aquí? El otro punto, determinar si se ha respetado la normativa para la obtención del título de doctorado. Pues estamos en lo mismo. Estamos en lo mismo. Si se ha respetado la normativa, si se ha respetado la ley, lo tendrán que decir los tribunales. Y si ustedes creen en el Estado de Derecho y piensan que no ha sido así, váyanse a los tribunales. Plantean, por tanto, la constitución de una comisión de investigación que no tiene ni pies ni cabeza. Lo único que pretenden es traer aquí al presidente para tratar de humillarle. Esto no es de interés público, es de interés del público, pero de su público. No sé lo que ocurrirá, pero es posible que ocurra como con la Comisión de Investigación de Financiación de los Partidos Políticos, que se queden ustedes solos. Bueno, no tienen a Ciudadanos y a Foro Asturias, pero los demás no vamos a comulgar con ruedas de molino. Señorías del partido que contrataba a Villarejo, seguro que en los últimos tiempos han hecho ustedes algo bueno por España. Estoy terminando. Guarden silencio. Seguro que han hecho algo bueno por España, aunque a mí ahora no se me ocurre, pero estoy segura de que es así. Les animo a que hagan otra cosa, a que hagan una oposición seria y leal, a que hagan una oposición constructiva que nos ayude, por ejemplo, como han dicho, con los 13 millones de pobres que tenemos en este país. Les animo a que colaboren desde sus legítimas posiciones conservadoras a fortalecer la democracia en este país. Discútannos los presupuestos, pero no los bloqueen. Ese será el mejor servicio que puedan hacer ustedes a este país. Muchas gracias, senadora Iglesias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la senadora Ayala. Muy bien, gracias, presidente. Señora Iglesias, fraude. Cuando me habla de fraude y se refiere a todos esos adjetivos, que si hay un fraude a nivel coloquial, que si lo hay a nivel jurídico, que si lo hay a nivel político, ¿hay fraude? Porque lo que nos interesa saber a todos los españoles, no solo al PP, y esto es de interés público, porque no solo lo dice el PP, sino que incluso los letrados de esta Cámara dicen que es de interés,
Lo que nos interesa saber es si efectivamente hay fraude, porque los españoles no queremos tener un presidente que actúe de forma fraudulenta. Creo que no es tan complicado de entender. Creo que eso lo entiende todo el mundo, señora Iglesias. Mire, desde Podemos han venido aquí a insultarnos, a llamarnos oportunistas, a llamarnos cínicos y a tener esa doble vara de medir que utiliza tanto el Partido Socialista como Podemos y que dicen que para unos casos sí y para otros casos no. ¿En qué quedamos? ¿Los estudios de los políticos son privados, señora Iglesias, o no lo son? Porque no me ha quedado nada claro en su debate. Lo son para el señor Sánchez. Pero cuando afecta a la gente de este otro lado, entonces ya no son privados. Entonces deben ser públicos. Entonces deben crearse comisiones en el Congreso de los Diputados para estudiarlo. Entonces deben crearse comisiones en las asambleas autonómicas para estudiarlo. Pero solo cuando afecta a este lado. Cuando afecta a ese lado, todo el mundo es intocable. Todo el mundo es intocable. Esto es lo que entiendan que a nosotros no nos parece razonable. Y nosotros no pretendemos erigirnos en jueces de nadie, porque los tribunales están allí y esto no es un juzgado, no es un tribunal. Pero ¿sabe lo que es, señora Iglesias? Es una comisión, un parlamento con funciones de control. Usted me dice, no, es que esto no está dentro de las funciones del Senado. Y yo le digo, repásese la página del Senado mismamente que dice exactamente. Función de control. Las cámaras fiscalizan, supervisan y, en su caso, critican la actuación del Gobierno. No creo, efectivamente, la actuación del Gobierno y de su presidente, porque que yo sepa, el presidente forma parte del Gobierno. No podemos criticar al presidente del Gobierno los que estamos sentados a ese lado, señoría, porque yo diría que no solo podemos, sino que es nuestra obligación, porque entiéndalo, señoría, para eso nos han votado 8 millones de ciudadanos, para que estemos en contra de las políticas del Partido Socialista y de Podemos. Porque eso es lo que siempre estamos en contra, porque las políticas que ustedes traen a este país solo traen la ruina, solo traen la pobreza, solo traen el paro. Y por eso lo que ustedes hacen, claro que lo criticamos. ¿Cómo no lo vamos a criticar? Mire, a mí me sorprende que todas esas lecciones que ustedes daban cuando llegaron al Gobierno, hablaban ustedes de transparencia, hablaban ustedes de virtud, de ejemplaridad, de buen gobierno. ¿Dónde se ha quedado todo eso, señora Iglesias? ¿Ya no les interesa? Porque lo que han hecho es un poco como con el retrato de Dorian Gray. Han retratado esas virtudes y las han llevado corriendo a un trastero, para que no vieran los españoles cómo, a medida que ustedes cometen una tras otra trapacería, se van quedando ajadas y aviejadas. Eso es lo que ustedes hacen constantemente. ¿Qué pretende? ¿De verdad pretende que nuestra tarea de oposición nosotros no lo denunciemos? Pues creo que se ha equivocado, porque es nuestra tarea, es nuestra obligación para con nuestros votantes. Insisto, ¿dónde están todas estas cuestiones de transparencia, de virtud, de ejemplaridad? ¿Cómo cambian las cosas? Cambian, y el otro día la señora Calvo nos dio el exponente máximo de este cambio. El exponente máximo, que es decir que una cosa es cuando habla el presidente del Gobierno y otra cosa es cuando habla el señor Sánchez. Nosotros pensábamos que era la misma persona. Nosotros pensábamos que lo que se imputa a Pedro Sánchez se le puede imputar al presidente del Gobierno. Pero fíjese que es que esto viene de su propio listón, porque fue el presidente del Gobierno en el que 15 minutos antes de ser presidente decía que España quería para España la ejemplaridad de un ministro alemán que dimitía, señorías, que dimitía en Alemania cuando plagiaba. Si dimite en Alemania y el presidente le parece razonable que entonces dimita, lo lógico es un plagio, una dimisión. ¿No es así? Pues no. Y además es que ustedes mismos pusieron también el listón con la ministra Montón. Porque en el momento en el que la ministra Montón, un día que estaba aquí el presidente, salió de aquí y dijo, no, la ministra no va a dimitir. Y en cuanto se supo que plagió, en aquel momento el presidente dijo, la ministra debe dimitir. ¿Y qué es lo que pasó, compañeros? Que la ministra dimitió. Si dimitió la ministra, lo lógico es que si Pedro Sánchez plagió su tesis doctoral, esto no es una opinión del Partido Popular, señorías. Esto no es una opinión del Partido Popular, mal que les pese. Artículos de investigación diciendo
que Pedro Sánchez plagió su tesis doctoral. Pues si un plagio vale una dimisión en el caso de Carmen Montón, en el caso del presidente del Gobierno debería pasar lo mismo. ¿Y qué es lo que nosotros traemos aquí? Pues lo que nosotros traemos aquí son muchas dudas y muchas certezas. Porque, señor Bildarratz, lo que sorprende es que usted quiera para un lado unas cosas y para otras otro, porque usted ni siquiera nos da la ocasión de sumarse a esta comisión para ver el trabajo que va a desarrollar. Porque, insisto, esto no es un juzgado, esto es un Parlamento y como Cámara ejercemos como Cámara de control. Ayúdenos en la función de control. ¿Cuál es el problema de ayudar en una función de control cuando, como dice la portavoz del PSOE, bueno, igual hay algún tipo de fraude? Bueno, si hay un fraude, tendremos que investigar. Sí, hablaba usted de un fraude a nivel coloquial. Bueno, pues si hay un fraude a nivel coloquial, tendremos que saber si el presidente actúa de forma fraudulenta. Porque yo creo que es muy grave que el presidente del Gobierno, después de todo lo que ha dicho, y aunque no lo hubiera dicho, actúe de forma fraudulenta. Insisto, tenemos en este tema muchas dudas y también muchas certezas. Entre las dudas, el secretismo de Sánchez aviva la duda sobre la autoría de la tesis. No es el Partido Popular, no es el Partido Popular, es un medio de comunicación. Mire, tenemos dudas sobre la autoría de Sánchez. Tenemos dudas sobre si hay uno o más autores en la tesis doctoral. El señor Cleries lo ha dicho. Guarden un poco de silencio, señorías. Cuando ha terminado su discurso, el señor Cleries ha dado por bueno que la tesis se hizo entre dos. Pero, señorías, ¿a dónde vamos a ir a parar? Lo ha dado por hecho el señor Cleries y ha dicho, no pasa nada, miremos para otro sitio, porque, claro, afecta a mis socios de gobierno, no afecta a ese lado, porque cuando afecta a ese lado, caigan sobre ellos las penas del infierno. Pero cuando afecta a su lado, no. Otra vara de medir totalmente distinta. Mire, tenemos dudas sobre el autor real y sobre si hay un autor o más autores. Tenemos dudas de si se han utilizado recursos públicos y si ha utilizado una persona y, por tanto, recursos públicos para hacer la tesis. Tenemos dudas sobre si el señor Ocaña, que era asesor de Sebastián en aquel momento, estaba casualmente realizando un estudio sobre diplomacia económica. Casualmente. Tenemos dudas, miren, no sobre el plagio, porque luego entraré en esta, pero sí tenemos dudas sobre el porcentaje de plagio que efectivamente hubo en la parte que no está en Internet. Tenemos dudas y eso nos gustaría aclararlo en la comisión. Tenemos dudas sobre el tribunal, porque efectivamente de los miembros que había, pues resulta que ninguno, salvo, bueno, ninguno no, unos pocos cumplían parte de los requisitos, pero los otros de tener un sesenio no lo tenía nadie de investigación. Pero es que además tenemos varias certezas, y tenemos certeza de que el presidente ha mentido y que lo ha hecho en varias ocasiones. Tenemos dudas porque además el presidente, y esto es muy importante, señora Iglesias, se comprometió a venir al Senado. Déjennos creer al presidente, pero si cuando queremos creer al presidente, compañeros del Partido Popular, nos miente en nuestra cara y después de decirnos que viene, se niega a venir. ¿Cómo le vamos a creer al señor presidente? Mire, tenemos otras certezas. Increíblemente saca usted el tema de una herramienta que han utilizado. Es que con esa herramienta que han utilizado, ustedes han utilizado, no se sabe qué filtros, que han decretado secreto oficial, que dice que hay un 0,98, pero el director de la herramienta salió a pintarles la cara, señora Iglesias, y a decir que no sabía qué filtros habían utilizado, pero que la realidad de su herramienta decía que el plagio era del 21%, señoría. Con un 20% se considera que la tesis está plagiada. Y, por tanto, si está plagiada un plagio, una dimisión, así de simple. Mire, tenemos certeza de que un año y medio antes de publicar la tesis, el doctor Sánchez dijo en un tuit, caramba, tengo que hacer unos apuntillos sobre diplomacia económica, ¿alguien me puede pasar algo? Tenemos certeza de que el doctor Sánchez dijo en Facebook que él no había tenido ocasión de investigar porque realmente tenía una agenda muy ocupada. Tenemos certeza de que el plazo medio para terminar una investigación es de 6 años cuando se hace como lo hizo el doctor Sánchez, y el doctor Sánchez lo hizo en apenas 2. Termino. Mire, optan ustedes a pulverizar todos los récords del Gobierno que está peor valorado, peor visto. El Gobierno que no da una derechas. El Gobierno que lleva a los españoles a la crisis de nuevo. Por tanto,
nos parece más que razonable que cuando un plagio era una dimisión, este plagio conlleva una dimisión. Y en todo caso, la comisión de investigación no es un juicio. Lo que pretendemos es conocer, lo que pretendemos es saber. Apóyennos. Gracias. Muchas gracias. La solicitud de creación de una comisión de investigación sobre la elaboración y autoría de la tesis doctoral firmada y leída por el presidente del Gobierno, don Pedro Sánchez Pérez Castejón, así como sobre el cumplimiento de la normativa que sobre la obtención del título de doctor establecen tanto el Real Decreto 99/2011 de 28 de enero, porque se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, como las normas universitarias al respecto. Ha habido también votación telemática del senador Mateos, que ha votado afirmativamente. Comienza la votación. Todas las votaciones, presente 249, votos emitidos 249, sí 144, no 94, abstenciones 11. Queda, por tanto, aprobada la solicitud de creación de la comisión de investigación.